El COVID-19, que se escuchaba lejano y parecía concentrarse en China y en Europa, llegó a México hace apenas un mes. Actualmente ya hay más de 1,000 contagios y si nos referimos al estado de Yucatán, los casos van incrementando. Ya se declaró el estado de emergencia sanitaria y se suspendieron las actividades esenciales hasta el próximo 30 de abril. Ante la crisis por el COVID-19, hoy estamos en un nuevo formato del Foro Megamedia. Yo soy Regina Montañez y hoy me acompañan dos especialistas a distancia. Está con nosotros el doctor Alejandro Enrique Guerrero Flores. Él es especialista en infectología por la UNAM, tiene además un diplomado en epidemiología clínica por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y está certificado en comunicación, prevención y educación en VIH-Sida por la Universidad de California, Santa Cruz, entre otros aspectos de su destacada formación. Bienvenido, doctor, es un placer que nos acompañe. Sí, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y también nos acompaña el doctor Manuel Antonio Baeza Bacab, especialista en inmunología clínica y alergia, y especialista en pediatría médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México, esto por mencionar solo algunos aspectos de su destacada trayectoria. Bienvenido, doctor. Es un placer que nos acompañe en este Foro Megamedia. Buenos días, Regina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es momento de iniciar. Ante la crisis, estamos en este nuevo formato. Hay muchas preguntas que analizar. Yo les agradezco a ambos doctores que estén en este foro y es momento de resolver desde su óptica algunas de las preguntas principales sobre el coronavirus. La primera sería, ¿qué debemos hacer para que el virus del COVID-19 no llegue a nuestras casas? Doctor Manuel Baeza tiene la palabra. Bueno, esta es una pregunta creo que de vital importancia para el momento epidemiológico en el que estamos viviendo. Es una preocupación muy importante que las personas no se infecten con este nuevo virus. Pero es también muy importante que las personas que se infecten o que se ponen en contacto con el virus no lo lleven a sus casas, de tal modo que esta sería una forma de prevenir la infección de los que ya están en riesgo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Realmente es cumplir con lo que nos están pidiendo las autoridades. Permanecer en casa, no salir si no son actividades esenciales. Y si son actividades esenciales y creemos estar en riesgo de haber estado en contacto con el virus, entonces cumplir con todas las medidas de higiene que nos están pidiendo. El lavado frecuente de manos, principalmente agua y jabón, o si estamos fuera de casa, utilizar gel alcoholado, recordando que en casa debemos de estar utilizando agua y jabón, porque utilizar gel dentro del domicilio puede impregnar las manos y los antebrazos con alcohol y podría haber un accidente al ponerse en contacto con alguna estufa o con algún fuego, lo cual podría quemar a las personas. Es importante señalar que en casa utilicemos agua y jabón de acuerdo a las indicaciones que nos han dado. Muchas gracias, doctor. Doctor Alejandro Guerrero, ¿cuáles serían sus recomendaciones para que este virus no llegue a nuestras casas? Sí, fundamentalmente no salir de casa. Si salgo porque tengo que cumplir alguna actividad esencial. Disculpe, doctor, casi no lo escuchamos. ¿Podría acercarse un Sí, poquito? si salgo porque tengo que cumplir alguna actividad esencial, tengo que tener cuidados en donde yo vaya, llevar gel para utilizarlo tan frecuente como sea necesario. Y al regresar a casa, pues lavarme bien las manos. En todo caso, si en un momento dado hubiera la posibilidad de una contaminación de alguna superficie, en esa superficie sí se puede aplicar el gel alcoholado. Pero en las manos, ya dentro de casa, no, tenemos agua y jabón, eso es lo que hay que utilizar. Ahora, hay que pensar que no todas las personas tienen disponibilidades como las que estamos señalando el doctor Baeza y un servidor. No todo el mundo cuenta con gel, no todo el mundo cuenta con disponibilidad a la salida y a la entrada de su casa. Los trabajadores en un momento dado pueden incurrir involuntariamente en alguna falla
y de esta manera transmitir el virus. Importante señalamiento. Y bueno, en ese caso que usted plantea, en el que alguien de nuestras casas ya se contagió, el virus ya entró a nuestros hogares, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar como familia cuando el virus ya está en nuestras casas? Empezamos ahora con el doctor Alejandro Guerrero. Sí, hay algunas disposiciones para que la persona que sospeche que se infectó con el virus tenga cierto aislamiento dentro de su casa y de acuerdo a la situación que le permita hacerlo. Si hubiera un cuarto anexo a las habitaciones, pues ahí esperar a que las autoridades sean notificadas para que lo vayan a valorar y en su caso a tomarle la prueba y ver qué disposiciones se van a hacer en relación a la familia que haya estado en contacto con ese paciente sospechoso. De sospechoso pasaría a confirmado una vez que la prueba que se le realice sea notificada. Y entonces también las autoridades sanitarias tendrían que ver qué van a hacer con esa persona, si permanece en casa sin problema o si tiene que ser trasladada a alguna unidad hospitalaria para su reserva. Muchas gracias, doctor. Doctor Baeza, ¿qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar si el virus entra a nuestras casas? Bien, como señala el doctor Alejandro Guerrero, tenemos dos tipos de personas, las personas que son sospechosas de tener la infección y las personas que han sido confirmadas. Tenemos que poner especial atención en las que ya han sido confirmadas. No todas, estoy seguro que no en todas las casas existen cuartos donde podamos tener algún paciente aislado. Hay casas de diferentes tamaños y diferentes capacidades, pero la persona que tiene la infección debe de permanecer aislada y debe de ser atendida por una de las personas de la familia. Debe de designarse quién es la persona que va a estar a cargo de atender al enfermo, siguiendo todas las recomendaciones de prevención. Hay que recordar que no todos los enfermos muestran síntomas. Podemos decir que el 30% son asintomáticos, o sea, no tienen ninguna molestia, pero tienen la enfermedad y contagian. Por otro lado, un 55% va a tener síntomas leves y estos son los que van a permanecer en casa. Son a los que tenemos que estarles brindando atención con las medidas de prevención necesarias y suficientes. Tenemos menos problema con aquellos pacientes que van a presentar síntomas graves o críticos, porque esos seguramente van a ser atendidos en los hospitales. Muchas gracias. Y bueno, sobre las declaraciones recientes, la declaración de la emergencia sanitaria, las fases de la pandemia, ¿en qué punto de la pandemia dirían que estamos? Me gustaría hacer en este apartado dos preguntas. ¿En qué punto de la pandemia dirían que estamos y qué es lo que sigue? Continuando con la dinámica, escuchamos al doctor Manuel Baeza. Bien, ayer por la tarde nos enteramos en la conferencia de prensa que se había emitido el decreto de la emergencia sanitaria y se leyeron una serie de disposiciones que vienen a reforzar todas las medidas de prevención. Y nuevamente nos fijamos que la principal medida que se está recomendando es permanecer en casa. Este permanecer en casa se ha fortalecido. Ahora queda muy claro que los que tienen actividades no esenciales deben de permanecer en casa. También se enlistan cuáles son las actividades esenciales y seguridad pública, salud, economía, etcétera, son algunas de estas actividades. También se establece que las personas mayores de 60 años y las personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, inmunodeficiencias, deben de permanecer en resguardo domiciliario en forma estricta. Incluso se hace énfasis en que las personas mayores de 60 años que estén en actividades esenciales deben de permanecer en su casa. O sea, ahorita el momento epidemiológico en el que estamos es en el crecimiento de los casos.
tenemos poco más de 1000 casos. Tenemos en el estado, pues todavía 46 casos con ninguna defunción. Se informa, de acuerdo con las notas de prensa, que tenemos 10 pacientes graves, pero todavía no hay defunciones. De tal manera que a pesar de que los casos se han disparado, de que siguen aumentando en forma progresiva y continua, es el momento de reforzar las medidas de prevención, de resguardo domiciliario para cortar la infección y disminuir y aplanar la curva de la enfermedad. Muchas gracias, doctor. Doctor Alejandro Guerrero, ¿en qué punto de la pandemia estamos y qué es lo que sigue? Lo escuchamos. Sí, mira, estamos en la emergencia sanitaria. Esta situación hay que reflexionar bien y aclararle a la población en general. Debe de cumplirse en la forma más estricta posible, pero hay que tomar en cuenta que esto de que el confinamiento implica que las personas que viven en un domicilio al salir no se expongan al contagio, o sea, no vayan a un lugar en donde haya concentración de personas, en donde haya algún evento masivo que han sido cancelados. Incluso en un momento dado, pues no hay escuela precisamente por eso, porque ahí hay un riesgo. No hay, algunos centros laborales han sido cancelados, como algunos restaurantes, bares, etcétera. O sea, lo que hay que evitar es que la persona salga y vaya a un lugar donde se pueda contaminar, donde se pueda contagiar, en el intercambio, sobre todo con otras personas. Ahora bien, esto quiere decir que una persona mayor de edad, que es la que, por ejemplo, saca a pasear a su perrito, a su mascota, al parque, ¿ya no va a salir? La respuesta es no. Sí puede salir a pasear a su perrito al parque porque en el aire no anda volando el virus, ni está en los árboles, y si la persona no se detiene a entrar a una farmacia, a un lugar de tienda de conveniencia, etcétera, pues mejor da su vuelta y regresa. Eso es, no es para que estemos enclaustrados en forma, cuando las personas no hacen caso. Incluso ustedes vieron videos en donde en China se les metía a su domicilio y se les sellaban las puertas para que no pudieran salir y se les llevaban alimentos. Pero pues esos casos extremos, que era cuando la epidemia estaba creciendo. Ahora ya sabemos que tenemos que cumplir las reglas y eso tiene que llegarle a toda la población. La población tiene que saber que no debe de salir de su casa a exponerse, a contagiarse. Interesantes observaciones por parte de ambos especialistas. Bueno, estamos en un momento en el que cada día pareciera que recibimos una nueva medida, aparte de este aislamiento voluntario, una nueva medida por parte de la Secretaría de Salud, una nueva medida por parte de los gobiernos, tanto estatal como federal. Entonces, si aplicamos todas estas medidas que se están dictando, ¿cuál sería el mejor escenario para Yucatán? Esta es la última intervención del doctor Alejandro Guerrero. Bueno, como deseo expresado como ciudadano, no únicamente como médico, en realidad ahorita, ahora en este momento, no, ninguno de nosotros es especialista en prevención, en tratamiento, etcétera, porque esto es algo nuevo. Ninguno de nosotros tiene soluciones. Podremos tener opiniones y algunos buenos deseos. Si se cumple, es muy probable que la transmisión horizontal que se da en la población se mitigue, se reduzca hasta cierto punto. Hay que recordar que en lugares más poblados como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se está pensando que hasta fines de mayo esta contingencia va a ser con especiales restricciones. O sea, estamos hablando de 2 meses más y tal vez hasta julio en esas ciudades empiece a mitigarse. Pero esto no quiere decir que no pueda también acontecer en una ciudad como la nuestra. Puede acontecer de tal manera que tenemos que estar preparados para cambiar muchos hábitos y costumbres y mucho de nuestra vida personal y familiar en los próximos 2 a 3 meses. Hay que estar preparados. Tenemos incluso que tener ayuda psicológica,
ayuda económica, ayuda sanitaria y estar observando estrictamente lo que las autoridades de salud nos indiquen. Regina, ya no me... Diga, doctor. Sí, una última cosa, que la población entienda que no solamente son las personas con enfermedades crónicas y las personas mayores las que enferman. Enferma hasta un recién nacido. Se han descrito casos de recién nacidos que han nacido ya con el virus. Infecta a cualquier grupo de edad. Lo que pasa es que repercute más gravemente en este grupo que señaló el doctor Manuel Baeza. Y me gustaría señalar por último que con esta picada del barco o nos salvamos todos o no se salva nadie. Hay que hacer lo posible porque todos participemos. Muchas gracias, doctor. Doctor Manuel Baeza, ¿cuál sería el mejor panorama para Yucatán si se toman todas estas medidas? Lo escuchamos. Bien, yo creo que es muy importante que la población entienda y acepte las medidas que se están generando. Yo creo que el gobierno en esos momentos, a través de la Secretaría de Salud y a través de toda la estructura, está tratando de disminuir la transmisión de la infección. Y esa transmisión solo la podemos lograr con la participación de todos los ciudadanos. No podemos solo participar algunos, y no me refiero a los médicos, sino me refiero a todas las personas. La única forma de cortar la transmisión y de aplanar la curva es evitando el contacto, evitando el contagio. Hoy leí en la prensa en el diario, que decía que tenemos hasta 778 camas para enfermos graves. Pero pero Yucatán es un lugar donde el COVID se ha presentado de forma importante. Hasta ayer decíamos que teníamos 46 casos de la enfermedad y estamos en los estados que tienen el mayor número, solamente superados por estados como Jalisco, Nuevo León, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal. Sin embargo, si hacemos la comparación entre el Distrito Federal y Yucatán, medido a través del número total de población, vamos a ver que en Yucatán el problema es más importante. Estamos diciendo que en Yucatán hay 2.3 casos por cada 100,000 habitantes. En tanto que en Nuevo León, por ejemplo, solo hay 1.5 casos por cada 100,000. Y eso, aunque ellos tienen más pacientes con COVID, también tienen una mayor población. Diluida en la población, vemos que en Yucatán el impacto de la enfermedad es mayor. Si consideramos que el 15% de todos los casos pueden tener manifestaciones graves o críticas, y consideramos que tan solo se enfermara en un momento dado el 1% de la población de Yucatán, hablando de Yucatán, considerando que tenemos 2 millones de habitantes y que el 1% serían 20,000 casos, entonces estaríamos diciendo que estaríamos enfermos con síntomas moderados o graves que vamos a requerir hospitalización alrededor de 3,000 personas, 1,000 de los cuales serían enfermos críticos. Esto hace que el problema sature los servicios de salud. Este es el problema principal de la enfermedad y es donde tenemos que poner la atención. Sabemos que nos vamos a enfermar todos en algún momento de la vida, porque ese es un virus nuevo. Es un virus que inicia el 1 de diciembre. Hoy tenemos precisamente 4 meses de conocerlo, pero ha sido tan importante su impacto y tan importante el desarrollo tecnológico que hoy lo conocemos bastante bien, pero todavía no acabamos de conocerlo. Vemos cada día que tiene presentaciones diferentes en los diferentes países, que tiene diferentes impactos en los grupos de riesgo. Y tenemos entonces que proteger a nuestros grupos de riesgo. Las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas asociadas o no a edad, son personas que tenemos que proteger. Y la única protección es la sana distancia, el resguardo en la mejor forma posible para prevenir la infección y la transmisión.
Muchas gracias. Gracias a ambos especialistas por sus valiosas respuestas. Yo estoy segura que les van a servir muchísimo a ustedes, nuestros lectores, y seguiremos llevando toda la información sobre el coronavirus a través de nuestras plataformas. Yo les invito a que estén pendientes de la edición impresa del Diario de Yucatán y también de yucatán.com.mx. Mi nombre es Regina Montañez. Esto fue el Foro Megamedia en su modalidad a distancia y nos vemos en el siguiente. Gracias por acompañarnos.